A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a Causa y Efecto, los efectos en la política y en la economía analizados desde las causas. Hemos en el anterior programa tratado los temas referidos a política fiscal, a la forma en que el gobierno está enfrentando la crisis fiscal. ¿Qué efectos tiene eso en la producción? ¿Qué efectos tiene eso en el comercio? ¿Qué efectos tiene eso en la economía real? En la economía del sector privado, en aquella economía que es la que sostiene en el largo plazo los empleos, el crecimiento y la expansión. Y la prosperidad, que es lo que el gobierno ha dicho que persigue con su programa. Para conversar sobre este tema está ahora con nosotros el ingeniero Patricio Alarcón, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Quito, fue hasta hace poco presidente de la Federación de Cámaras. Y vamos a analizar con él estos elementos que tienen que ver con un plan global. Patricio, gracias por estar aquí. Empezaré por esto. ¿Tú crees que el gobierno tiene un plan global? Me refiero a que está topando todos los ámbitos que tiene que tomar una política económica, política fiscal, producción, sector real, empleo, sector laboral. Todos estos elementos que hacen, que configuran un plan. ¿Existe en lo que el gobierno ha planteado como medidas para paliar la crisis? Diego, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Respondiendo a tu pregunta, creo que el gobierno definitivamente no tiene un plan global. Está enfocado en este momento en bajar ciertos gastos. No sé si está haciéndolo con la profundidad necesaria en este momento para bajar el déficit fiscal. Está trabajando en la apertura de mercados, que está muy bien porque la apertura de mercados puede generar más exportaciones, puede generar más inversiones. Está trabajando en ciertos incentivos puntuales para ciertos sectores para atraer inversión y tratar de generar fuentes de trabajo. No me malinterpretes, esto es una buena señal, especialmente a lo que tuvimos durante la década comparado pasada. con el correísmo, sí, claro. Está mejor. Sin embargo, hay un punto neurálgico que se debe tomar en cuenta para tratar de sacar adelante la economía, retomar el crecimiento. Y esto es simple, lo podemos ver de esta manera. Tú cuando recibes una empresa quebrada, y no quiero decir que una empresa es igual a un Estado. Tú tienes puede parecerse, ¿no? Sí, tú tienes que trabajar en lo que está trabajando el Estado, que es decir, la reducción de gastos. A ratos tienes que ser más agresivo si tu empresa está en más riesgo. En la renegociación de la deuda, definitivamente tienes que ver cómo mejoras el flujo de caja. Pero paralelamente tienes que trabajar en los ingresos. Porque una empresa que no crece y solo reduce el gasto no va a poder ser sostenible, no va a mantener su sostenibilidad en el tiempo. Y específicamente, ¿en qué no está trabajando el gobierno? Y es en la competitividad del sector productivo. ¿Y a qué me refiero con la competitividad? Es un aspecto neurálgico para la economía. ¿Por qué? Porque de la competitividad depende la contratación. La competitividad te permite bajar precios, le estás dejando más dólares en el bolsillo al ciudadano. La competitividad te permite entrar a nuevos mercados, exportar más, estás trayendo más divisas al Ecuador. La competitividad te genera la rentabilidad necesaria para que un inversionista venga a hacer un buen negocio en el Ecuador. ¿Y cómo trabajamos en cuanto a la competitividad? Bueno, no es difícil. Hay impuestos que no existen en la región, que nos permitirían ser más competitivos. Te doy un ejemplo, el impuesto de salida de divisas que representa 1.200 millones de dólares. Mucha plata para que el Estado quiera dejar de recibirlos. Mucha plata para que quiera dejar de recibirlos, pero sin eso, si es que no elimina ese impuesto, aunque sea paulatinamente, no envía las señales adecuadas y las empresas no venden más, no exportan más, no contratan más. Entonces el ISD es un buen inicio, el desmontaje,
para traer más competitividad al sector productivo. Y hay que tomar la decisión. Otro impuesto o impuestos, los aranceles. Nosotros tenemos de las cargas arancelarias más fuertes de la región. Entonces nos comparamos con nuestros vecinos que ya tienen TLCs, que tienen una apertura de mercado, y ellos no tienen aranceles que están a un orden del 13%, más o menos en el Ecuador. En países como Chile están a un orden del 3%. Así en el Perú también son mucho más bajos, y en Colombia igual. Entonces no podemos nosotros competir en igual de condiciones si es que los productores en estos países importan sus bienes de capital, sus materias primas, sus bienes de consumo a precios inferiores. No tiene lógica. Esos son dos temas, porque hay algunos otros que debemos topar para la competitividad, cosa en la cual no está trabajando el gobierno. Código laboral, definitivamente, eso ya lo has oído muchas veces, y el otro es el código monetario. Tenemos que hacer reformas en el código monetario. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oferta de crédito en el Ecuador, y el capital de trabajo es muy oneroso. Competitividad es un concepto que tiene que ver con las características de una operación que le permiten competir con productores de iguales productos. Y la competitividad tiene que ver con la productividad, ¿no? Cuán eficiente eres en términos de producir. Así es. Y además con los costos, y los costos tienen que ver con la producción, el costo laboral, el costo de las materias primas y los impuestos. Exactamente. Y ahí el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo. Mire, en este momento no hay esfuerzo alguno en materia de fiscal, tributaria. No existe el esfuerzo en este momento de replantear un nuevo código laboral. ¿Por qué? Porque tiene un costo político, y tampoco el código monetario, porque es un tema muy complejo. Entonces, en este momento lo que dicen es: miren, señores, ustedes ya les estamos dando incentivos, estamos reduciendo el gasto, tal como ustedes lo han planteado en varias ocasiones, trabajen con eso. Y no se dan cuenta, muchas veces no están lo suficientemente bien asesorados para darse cuenta que hay que trabajar inmediatamente en la generación de fuentes de empleo. Tú como empresario, como líder gremial, además como empresario, ¿no? Como persona que ha manejado negocios, cuando el gobierno te dice, le estoy dando incentivos, tú sales de una reunión ahí tranquilo y dices, sí, el país tiene futuro. Mira, si es que dentro de mi sector, dentro de mi industria y dentro del mercado existe la demanda, o afuera existe la demanda, para incrementar mi producción, incrementar mi nivel de ventas, digo sí. Pero tú invertirías en este momento ahorita. Tú invertirías, es decir, yo tengo una fábrica, ¿no es cierto? Tú le meterías más máquinas, contratarías más gente en este momento en el país. Me refiero, ¿por qué? En la Argentina se esperaba que la inversión privada rápidamente sustituya la inversión pública, pero no sucedió. Y no sucedió porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer. Así es. No redujo el déficit, no bajó el gasto, y la perspectiva de los empresarios es, bueno, llegará un momento en donde nos van a subir los impuestos para poder pagar estas deudas. Sí. Entonces dejas de invertir, dejas de arriesgar. No es un efecto inmediato. Entonces, por eso te pregunto a ti, cuando tú sales de ahí dices, yo salgo de aquí, voy a invertir, o lo que conversas con los empresarios. Mira, yo creo que falta la cereza encima del pastel. Las señales son buenas, los cambios son buenos. La última ley, además, tiene ciertas ventajas que se pueden dar al sector productivo y al inversionista. Sin embargo, en este país tenemos que solucionar todas las trabas que se generaron durante los últimos 10 años. Y una sola ley, un ministro, un planteamiento no va a generar ese cambio. Si tú quieres que llegue la inversión de una manera más agresiva, de que se contrate de una manera mucho más agresiva, de que crezcan las ventas, tú tienes que atacar los factores que yo te estoy diciendo, que son los costos de producción, la competitividad. Eso es la cereza del pastel. Falta. Pero eso quiere decir que pastel es, digamos, que un pastel grande. Es un pastel grande. Pero falta mucho. Falta. Tenemos, digamos, una buena intención. Es que la señal es buena, pero falta trabajar muchísimo más. Tramitología. Tú mencionas con insistencia el tema de la tramitología. Es que es una barbaridad. Los costos ocultos que una operación tiene para atender todos los trámites es una locura. Sí, eso te resta competitividad. Y te voy a decir una cosa, eso solo beneficia a las empresas muy grandes. ¿Por qué? Porque sigan ganando mercado, porque los costos de mantener una estructura son marginales.
Porque si tú vendes 1.000, 2.000 millones de dólares al año, 500 millones de dólares al año, tú puedes mantener un buen equipo que te maneje todos los trámites de importaciones, puedes tener una persona que esté constantemente yendo al INE. Marginal. Sí, sí, mientras un negocio pequeño, oye, te quita el enfoque para poder trabajar en lo que realmente importa, que son las ventas, para poder contratar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? En este país necesitamos más vendedores y menos contadores. Eso es lo que debemos promover. Y mientras exista esta estructura en este momento en el Estado, y tú ves, una buena iniciativa ahorita es fusionar el MIPRO, el Ministerio de Industrias, con el Ministerio de Comercio Exterior. Porque ¿qué se dedicó a hacer el Ministerio de Industrias? Es a implementar reglamentación y normativa para frenar las importaciones, en lugar de trabajar en la competitividad. Imagínate esa locura. Entonces tú ya al fusionar dos entidades, ya tienes un ministro que tiene un norte, que tiene un objetivo. Entonces, en lo que se debería trabajar ahorita es en bajar el nivel de reglamentación o el nivel de regulaciones que existen en este momento, porque tienes que un ARCSA, que un INEN, que un Ministerio de Transporte, que piden a ratos para diferentes industrias el mismo trámite. O sea, dale a un burócrata un escritorio y te va a inventar un formulario, entonces vas a tener que pasar por él. Y esta ha sido la historia de estos 10 años. ¿No? Y claro, en la formulario entra la discrecionalidad, y la discrecionalidad lleva a la corrupción. Esta ha sido la historia de estos 10 años. Yo sé que desmontar esto es complicado, pero en año y medio, no sé si compartes conmigo, yo no he visto ninguna acción del ministerio. Yo mencionaba en alguna columna de opinión que es yo diría un mérito del ministro Campana, el tratar de empujar al gobierno para ponernos en la senda de la apertura comercial, la Alianza del Pacífico. Ojalá sea posible recuperar el tiempo perdido de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tienes una carga arancelaria para mantener el modelo proteccionista. Yo no veo compatible el uno con el otro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que el ministro de Comercio Exterior tiene que trabajar con la misma visión y el mismo norte que el ministro de Finanzas. Muchas veces lo que sucede es que el ministro de Finanzas ve las cuentas y dice, no, pues señor, yo aquí necesito recaudar más en aranceles, yo aquí necesito recaudar más en ISD, yo aquí necesito recaudar más en los trámites del INE. ¿Por qué? Porque alimentan la cuenta única, y con la cuenta única yo voy pagando todos los gastos del Estado y no quiero bajar tan agresivamente el gasto público porque pierdo popularidad, por darte un ejemplo. Entonces en este momento se tienen que alinear. Y una vez que estén alineados, bueno, trabajan en los ingresos de la recaudación. Y te voy a decir una cosa. Oye, hay que hacer un simple análisis de elasticidad. Es decir, como en un producto. ¿Por qué? Porque si es que yo dejo o bajo ciertos impuestos, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en recaudar más? Y ese es un estudio que hay que hacerlo. Y hay que trabajar y tomar la decisión. Y para eso se debe de pedir dinero también a las multilaterales. No solo para decir, ¿saben qué, señores? Ustedes me dan plata, elimino los subsidios y sigo gastando igual. No. Mira, lo primero que se debe hacer es darle oxígeno al sector productivo. ¿Por qué? Porque puede contratar. Y si el sector productivo contrata, ¿qué va a suceder en la economía? Va a aumentar el consumo. Si aumenta el consumo, aumentan las ventas, aumentan los márgenes operativos, aumenta la utilidad neta. Si aumenta la utilidad neta, el trabajador gana más utilidades. ¿Qué va a hacer con esas utilidades? Vamos de nuevo a consumir. ¿Y qué va a hacer la empresa si genera más utilidades? Pagar más impuesto a la renta. Y eso es lo que se tiene que mover en este momento en la economía. Sí. Y muchas veces tengo la percepción de que los ministros a ratos no están alineados. Solo a ratos. A ratos no están alineados. Y existen ministros que hacen un buen trabajo. El ministro Campana, tú lo acabas de mencionar. Oye, trabaja en lo que tiene que trabajar, va lo que pasa es que no acompaña el resto del gobierno, ¿no? Mira, y recién acaba de entrar el ministro Martínez. Sin embargo, ha encontrado muchas dificultades. Entonces, obviamente, en lo que piensa en este momento es en recaudar. Y ven solo el corto plazo, y ese es un error que tiene el gobierno, además de haberse equivocado, obviamente manteniendo al mismo ministro de Economía y Finanzas que el gobierno anterior, y ahora, eso fue un grave error. Lo que sí sorprende en el caso del ministro Martínez es que durante su periodo de dirigente gremial sostenía que hay que eliminar una serie de impuestos que restan competitividad, y que ahora, ya como ministro, pues eso no ha mantenido el mismo esquema, ¿no? ¿Y por qué me señalo esto? Porque una fórmula
¿no? Una fórmula de salida de los problemas. Tiene que ser una fórmula, indistinto en qué posición, en qué momento, en qué circunstancia de la vida te encuentras. Me parece a mí que esas medidas son medidas urgentes que tienen que tomarse. Ahora, tú mencionas hace un momento, contrastabas lo que significa asumir estos sobrecostos para la empresa grande y la empresa pequeña. La inversión privada en inversión, digamos, en actividad de producción, ¿no? En industria, va a demorar en llegar. Es más fácil que se desate la inversión en el comercio. ¿Por qué no liberar las reglas? ¿Qué espera el gobierno? O sea, desde la perspectiva tuya, supongo que le habrás planteado al gobierno el liberar el comercio. Sería lo prudente, porque liberar el comercio te genera un factor multiplicador en la economía. Tú importas $1 y de ese dólar generas 50 centavos más, 30 centavos más, y ese dinero se queda en el Ecuador el factor multiplicador. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ganar un sueldo, la gente sale a consumir, y además mueve la economía. Los pequeños negocios. Sí. El problema es que todavía existe la percepción errada de que las importaciones complican la balanza comercial, la balanza de pagos, y no ven que realmente quien complica la balanza de pagos, especialmente, que es un tema muy sensible para el gobierno, es el Estado. El gasto. El Estado, claro, porque tú al final, porque tienes que pagar la deuda, el servicio anual es que es el costo del capital y el interés y el pago de capital. Entonces, eso es lo que realmente hace sacar mucho dinero al Estado. El Estado promueve consumo que no es sostenible, porque sigue endeudándose además para pagar el gasto público. En cambio, si es que tú trabajas con el sector privado, tú tienes un acuerdo con tu banco, tú tienes una línea de crédito, o tú trabajas con el crédito directo que te da el proveedor, o tú trabajas con tu capital de trabajo por los márgenes que manejas. Punto. Es así de simple. Entonces tú estás trabajando en el ecosistema privado, donde en absolutamente nada se afecta la balanza de pagos, y no vas a afectar a la liquidez del Estado. Entonces son conceptos equivocados que algunos funcionarios aún manejan en el Ministerio de Finanzas inclusive. Entonces, hasta que no se quite esa percepción errada, ese concepto errado de que no, me inundan de importaciones, después el país se llena de importaciones, se quiebra el sector al sector industrial, eso no se va a solventar ese problema. Y además, es simple explicar este concepto de una manera más básica, para ir en contra de la percepción de que es riesgoso abrir las importaciones. Y es simple, mira, la economía de este país, el PIB es de alrededor de 103.000 millones de dólares. No va a subir más. Y es como decir que tú puedas en un vaso de 500 mililitros meter 1.000 mililitros. Eso no va a suceder, pues. Una vez que tú liberas las importaciones, se estanca de acuerdo a la capacidad de consumo de compra, punto. Y lo que va a suceder es que si existe paralelamente un ajuste por parte del sector público, se van a ir frenando esas importaciones, pero de una forma natural. Por el mercado. Que el riesgo, ¿cuál es? Es que el Estado se tome las reservas del Banco Central. El riesgo es que uno de los grandes bancos en el país se pueda quedar ilíquido por un problema económico. Y eso sí es un riesgo para la dolarización. Pero de ahí, si es que se respetan las reglas claras dentro del sector privado, el Estado va acortando su gasto, el país, con un ajuste que no es menor, sale adelante. Pero tiene que tomar esa decisión. Tarde o temprano tiene que tomar esa decisión. Mira lo que tú mencionaste, Argentina. Macri, por mantener un modelo tibio, gradual, para no perder popularidad. Por cuidarse de los factores políticos de popularidad. Porque tuvo los mismos asesores políticos que tuvo Yamil Mahuad en su debida época, porque tuvo los mismos asesores políticos que tuvo el alcalde de Quito a su debido momento. Crean líderes ya operativos tibios. Entonces son muy buenos para hacer que los líderes lleguen al poder, pero los mantienen en una posición muy tibia porque hacen que solo vean encuestas y dependen de las encuestas. Y no hacen lo que tienen que hacer, que es trabajar, solucionar los problemas de los ciudadanos. ¿Y no han solucionado los problemas de los ciudadanos hasta ahora, me refiero al Ecuador? No. ¿O no está en camino a solución? Mira, son buenas señales y yo creo que debemos, hay un tema. Yo creo que debemos partir esto en dos partes, perdón por la redundancia. El uno es, se han hecho buenas cosas y debemos todos estar muy agradecidos con el presidente Moreno porque tomó la decisión de no seguir con un modelo
confiscatorio. Un modelo que nos estaba llevando directamente hacia la quebrada, si lo quieras ver. Entonces, en eso sí, le debemos. Nuestras futuras generaciones le deben al presidente Moreno. Y ha dado buenos señales en cuanto al giro del rumbo económico, cosa que no nos hubiéramos imaginado nunca, Diego. Hace un año no hubiésemos estado conversando de esto. Ahora que se le hace difícil tomar las medidas que tiene que tomar y no lo está haciendo, eso es otra cosa. Que tiene que trabajar en la competitividad, bajar impuestos, liberar importaciones, generar el consumo necesario en el país para que vuelva a crecer la economía. Lo que estás diciendo es, bueno, en las declaraciones, en las expresiones, digamos que uno encuentra muchos factores positivos, ¿no? Pero de ahí a la realidad hay una distancia inmensa. Es decir, sí, tú refieres la necesidad de trabajar en la competitividad, poco se ha dicho sobre eso. Es impresionante que la energía eléctrica siga siendo tan cara, ¿no? Tenemos, se supone que la más alta inversión de la historia en generación eléctrica. Y mira, que es uno de los elementos de competitividad, ¿no? Yo no estoy tan seguro, y eso debemos analizar a mayor profundidad porque hemos tenido unas discusiones acerca de eso con gente que conoce del área, un exministro de energía. Si comparas el costo de kilovatio en otros países de la región con el costo de kilovatio del Ecuador, tal vez no está tan alta la energía, y de hecho debemos investigar eso bien, y si hay cómo bajar el costo, en buena hora. Ahora, tenemos otros problemas más graves con las hidroeléctricas, y de lo que yo he podido ver, en este momento sí puede haber un excedente en megavatios en este momento en el país. Lo que se exporta es muy poco. Poquísimo. Transmisión no llega a ciertas industrias, como la industria camaronera, porque hay que hacer una inversión para poder llegar. Sin embargo, hay que cambiar ciertas leyes para que el sector privado pueda involucrarse en la transmisión de la energía, porque es un sector estratégico. O sea, hicieron barbaridades en la Constitución anterior. Y además hay que hacer un estudio técnico de la capacidad real del Ecuador de generación. ¿Por qué? Porque construyeron muchas hidroeléctricas que no llegan a generar lo que especularon que iba a generar. La energía que iba a generar cada hidroeléctrica. Hicieron mega inversiones a un sobreprecio y ahora parece que la capacidad de generación del Ecuador no es la que se esperaban. Existe un estudio inclusive, Diego, que lo que te demuestra es que para el 2022 hay que prender de nuevo las termoeléctricas. Entonces, habiendo gastado lo que se gastó, con sobreprecio mencionas, ¿no? Claro. Y claro, pero con contratos a dedo. El nivel de corrupción en el Ecuador nos ha hecho perder muchísimo dinero. Se ha planteado desde el sector gremial empresarial al presidente la idea de constituir alguna forma de unidad, yo diría, para acabar con la tramitología lo más rápido posible. Hay propuestas, existen propuestas, la Secretaría de la Administración está trabajando en ciertas propuestas. Nosotros hemos enviado también una propuesta al Ministerio de Comercio Exterior, temas muy lógicos. Mira, en ese sentido, inclusive hay tasas de recaudación que no se las debe bajar, pero hay que eliminar la doble tramitología, que ayudaría muchísimo al sector privado, y no te digo solo al comerciante en general, en cuanto a la importación de materia prima, bienes de capital. Eliminar todo lo que era, porque en realidad el INE es un horror. Pero el INE lo que hace son recomendaciones, pero las convirtieron en normas obligatorias. Mira, el INE convirtieron al INE en una entidad dedicada al proteccionismo. Eso es lo que hicieron. Pero eso básicamente porque muchos sectores industriales planteaban. Mira, por presión de ciertos líderes gremiales de pequeña industria, por presión de tal vez un par de industriales que sienten que les conviene que no entre otra mercadería. O sea, en general no quieres competencia. Mira, en general hay gente que no piensa que la competencia trae la excelencia. Eso es todo. Entonces, pero lo pensamos los consumidores. Mira, eso. Pero si no tienes competencia es mejor. Obviamente, pues eres más rentable, eres dueño del mercado, no tienes que ser tan eficiente. Topemos el tema laboral rápidamente, Patricio. Ustedes han hablado con el ministro de Trabajo, con el gobierno, digamos. Había la idea de una reforma laboral de una comisión dirigida por una dirigente sindical correísta. ¿Dónde está el proyecto de reformas necesarias para eliminar lo que en el gobierno anterior se eliminó, restituir el contrato de plazo fijo, eliminar el bono por retiro voluntario, eliminar la indemnización por despido en el caso de liquidación y discutir temas más complicados como jubilación patronal, ¿no?
yo creo que en qué debemos trabajar es una reforma puntual. Tú has topado un tema importante para volver vamos de nuevo a la competitividad del sector privado, sobre todo para que pueda volver a contratar el sector privado. Los líderes sindicales, a vísperas de la cuarta revolución industrial, siguen pensando en un código laboral que se creó en 1938, imagínate. Claro. O sea, necesitamos nuevos líderes sindicales con una nueva visión para que ayuden a los millennials, para que ayuden a la gente que perdió su trabajo o que va a perder su trabajo por el ajuste fiscal. Además, que se tiene que generar. Siguen pensando, no están pensando en el 60% de los ecuatorianos que no tienen empleo. Y que debes formalizar pues claro, su situación. Entonces mira, temas que hay que topar: el periodo de prueba, tal como tú lo mencionaste antes, es el contrato a plazo fijo. Olvidémonos de ese término, porque eso es susceptible a la crítica de estos sectores. Necesitamos un periodo de prueba que permita que el empresario contrate más, que la gente se beneficie de este periodo de prueba. Porque si tú en un año o 6 meses no llegas a un acuerdo con el empleador o existe alguna anomalía dentro de la empresa, un robo, lo que sea, tienes ya una alternativa para que la desvinculación no sea tan onerosa. Entonces el periodo de prueba, muy importante trabajar en ese aspecto. Tú lo dijiste. No puede ser que exista un vacío legal tampoco en el cálculo de la jubilación patronal y que no puedas deducirte todos los aportes que has hecho durante los años que ha trabajado el empleado en la empresa. Entonces, claro, se necesita tener un cálculo y la certeza de que tú pagas lo que es justo. Y no proceder, como muchas empresas lo hacen, porque obviamente pues, sale muy costoso, llegar a un acuerdo con el empleado antes de que cumpla su periodo. Muy importante, la contratación eventual, un recargo de 35%. Y en este país tú ya tienes que calcular lo siguiente: una vez que contratas a una persona, tú tienes que subir el valor en 33% más sobre la contratación, con todos los beneficios sobre la contratación. Entonces, por decirte, si tú ganas $375, a eso le tienes que sumar el 33%, 13º, 14º, aportes al IES, cualquier provisión. Son costos que lo que restan es estímulo para la contratación. El gobierno señala, Patricio, tiene la visión correcta, ¿no? Obviamente, comparado con lo que sucedió en los 10 años anteriores, es evidente que sí. La pregunta y la gran duda es si están dispuestos a hacer todo lo que se necesita hacer para que en esas declaraciones, esas buenas intenciones se conviertan en realidades. Y esto hasta ahora, en lo que va del gobierno del presidente Moreno, pues sigue siendo una incógnita. Es un tema sobre el cual tenemos que insistir: la necesidad de las reformas estructurales que permitan que el Ecuador recupere la competitividad del sector privado. Es el sector privado el que mueve las economías, el sector privado el que genera empleo sostenido en el largo plazo, no el Estado. Y para que eso suceda, la estructura legal, la estructura administrativa, la economía en su conjunto tienen que ser favorables. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.